Un lector tan detenido, tan atento y que penetra a fondo en un montón de cosas que uno ni se imaginaría que se iba a producir. Muchas gracias por esta comprensión de los poemas. Yo había pensado que iba a empezar. Primero estaba diciéndole lo que imaginaba que eran palabras amables. Después agradeciendo la presencia de ustedes acá, claro, de tantas caras queridas y queridos amigos. Y también un recuerdo para Eduardo Galeano, digo, porque hace tan poco que se nos fue, y yo es como si el recuerdo es de una imagen concreta, no puedo hablar en general, de valoraciones, no, es una imagen en que él está conmigo, Galeano, y estamos formando parte de un tribunal de la intendencia, teníamos que juzgar unos cuentos, y con alegría vimos que habíamos, sin que tener rápidamente, un cuento nos había parecido mejor a los dos y muy rápidamente lo elegimos, porque un montón de cuentos, porque era la descripción de una lucha feroz y tremenda y muy bien escrita, con mucho ritmo, con mucha fuerza y con imágenes, y de pronto al final, en un cuento muy breve, al final se veía que en realidad un gallo de niña. Era tan sorprendente el final como quebraba todo, cambiaba la lectura, porque al final no cambiaba, porque la presencia de la violencia era muy bien llevada. Pero ¿qué veía yo? Y como lo veíamos todos en los textos del propio Galeano, que la poesía de vez en cuando se cuela entre la prosa, ¿verdad? Es como si la prosa alcanzara un grado de temperatura especial. Y ahí está la poesía, que la poesía tenemos que estar contentos de que no va a morir tan fácilmente, no por el hecho de que editorialmente sea una hazaña ponerse a pintar poesía, porque aunque en el mercado no se valore mucho la poesía, ella está por todos lados, ¿no? Por ejemplo, lo primero iba a hablar yo de cómo descubrimos la poesía en general todos, en la infancia, en la más remoto momento. A ver, yo me puedo acordar, por ejemplo, hasta de la primera vez que el libro Alegría se llamaba en aquel tiempo remoto, el libro de primero. Algunos podrán recordar el Alegría de Alberto Salvich. Y para enseñarnos la letra L, que sonía la L y de la P, la maestra había copiado lo que teníamos en el libro, además. Eran 4 palabras sueltas. Y decía, la luna, el pino. Una pena, un pino. Entonces, lo que yo descubría es que el lenguaje entonces había revelado de pronto, como cuando uno cree que es un juguete y en realidad se mueve y es algo vivo, había revelado el lenguaje otras posibilidades. Se podía entonces disfrutar del sonido de las palabras, se podía disfrutar de una imagen que daban las palabras esas, y que no era tampoco muy coherente, porque está bien, uno imaginaba un paisaje de un vino bajo la luna, pero ¿qué hacía allí el vino? Pues decía. Entonces la mezcla de algo muy claro pero algo a la vez misterioso era ya la poesía. Y los juegos infantiles, que ahora yo no veo que jueguen en la vereda las niñas, ya es muy difícil, ¿no? Que se pongan a jugar. Pero en aquella, qué feo que estar hablando de aquella época. ¿Hace notar? Pero es así, en aquella época las niñas cantaban, por ejemplo, el Andelito de oro. ¿Y qué es un Andelito? No importaba, a las niñas no les interesaba que era un Andelito, pero era una conversación, era un diálogo, era muy sencillo, se supone un hombre sencillo, y un marqués, y él quería saber, el marqués, que le habían dicho que bellas hijas tenéis, y él contestaba, el hombre sencillo decía, si las tengo o no las tengo, yo las sabré mantener. Con el pan que yo comiere, comerán ellas también. Notable contestación, ¿no? La tengo, con el pan que yo comiere,
Comiere. Vean ustedes la presencia, cómo podíamos disfrutar de un tiempo verbal que ya había desaparecido. Son viejos romances españoles del siglo XV y se cantaban en las veredas. Y era el encuentro con la poesía en el momento menos esperado, en el juego infantil. El Comiere, que ya no sé, el subjuntivo. Bueno, pero después descubrí que en muchos lados aparecía ella. La poesía como, diría yo, como un acontecimiento que le ocurre al lugar. Le acontece. Le acontece en los diálogos en los teatros, por ejemplo, una escena, un diálogo común. Y de repente el personaje pasa muy a menudo en Shakespeare, porque yo he tratado de traducir y de mantener ese verso oránico de Shakespeare que es poesía pura en un momento menos esperado, porque no es un personaje importante. Por ejemplo, se viene acompañando a Macbeth y se enfrenta con las brujas famosas esas de la primera escena de Macbeth, y ya en esa primera escena hay no lo voy a decir ahora, pero una preciosa imagen poética de alta poesía en la pregunta que le hace, no Macbeth, sino el que va con él, que ya no me acuerdo el nombre, que le pregunta a la Banco, le habla y lo que dice es un poema precioso. Entonces en el teatro, en los cuentos de hadas, cuando aparecen hechizos que están siempre en poemitas, todo aparece por